Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, el día de hoy, una vez más, les traigo el año bíblico y estamos en el día número 14. Estamos a un capítulo un día, perdón, de terminar el libro de Génesis. Y bueno, vamos a empezar rápidamente. Seguimos con la historia de José, que ha sido prácticamente la protagonista de los últimos capítulos, ya que esta nos va a poner en contexto para entrar en el libro de Éxodo. Pero antes de entrar en Éxodo vamos a leer Job, ya que el año bíblico lo estamos haciendo lo estamos haciendo en orden cronológico, ¿no? Y bueno, el libro de Job de igual manera va a ser como un descansito, porque no hay mucho que comentar casi ahí, ya que es una narrativa de una sola historia, en los cuales, bueno, vamos a aprender muchas lecciones, sí, pero nada más, ¿no? Y bueno, sin tantos preámbulos, vamos a comenzar con el capítulo 43, ¿no? Y bueno, después de que ellos, después de que se queda Simeón, ¿no? Y ellos regresan a, de nuevo a tierra de Canaán, pasa alrededor de un año, ¿no? Hasta que se les acaba todo el grano que habían comprado, ¿no? Y bueno, dice que el hambre era grande, era bastante grande en la tierra, ¿no? Y bueno, entonces miren, ellos, Abraham, si no me recuerdo, ¿no? Sí, Jacob, perdón. Jacob les dice que vuelvan a comprar a la tierra, ¿no? Pero ellos, o sea, aquí, mira, aquí comienza a encabezar todo el protagonismo. Judá, al fin, se reivindica, podríamos decir, ¿no? Entonces Judá encabeza todo ahora, dice, ¿no? Bueno, él les dice todo lo que les había dicho José, ¿no? Que no, él no les iba a vender nada o no iban a ver su rostro, dicho de una manera antigua, ¿no? Vean, yo no les voy a vender nada, mejor ni se asomen si no traen a su hermano. Eso fue lo que les dijo José, ¿no? Usando palabras actuales, ¿no? Entonces, Jacob se lamenta un poco porque él les dice, ¿por qué hablaste de su hermano, no? Perdón, ¿por qué hablaste de Benjamín, no? Entonces, bueno, realmente fue lo que ellos fue que cayeron en la trampa de José, ¿no? Comenzó a interrogarles a punto de presionarles y de sacarles toda la información que él quería, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ellos se excusan y decir, bueno, ¿y cómo saberlo, no? Que nos iba a pedir que traigamos a nuestro hermano y todo eso, ¿no? Entonces miren, Judá en el versículo 8 dice, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Entonces miren, la situación que ellos estaban pasando era una cuestión de vida o muerte, al punto que Jacob accede a enviar a Benjamín. No, porque la verdad el hambre era, como dice el versículo 1, el hambre era grande en la tierra, estaban pasando un momento extremo ellos, ¿no? Entonces Judá se pone como sustituto, ¿no? Se pone como sustituto, prácticamente se queda como prenda, como fiador, dice más adelante, ¿no? Y bueno, entonces miren, yo seré fiador, le dice, ¿no? ¿Qué más? Dice, a mí me pedirás cuenta de él si yo no te lo volviera y lo pusiere delante de ti. Seré para ti el culpable todos los días, ¿no? Entonces aquí también vemos un gran cambio que comienza a ver en Judá. Acordémonos que Judá al principio del relato es un desastre el tipo, ¿no? Pero aquí lo vemos ya como otro tipo de persona. Tal vez lo que le pasó con sus hijos, no olvidemos que él pierde a dos de sus hijos, lo que le pasó con sus hijos y con su nuera, lo que le pasó a su hermano Simeón, como le vieron que se quedó atado. O sea, todo eso parece que a él impactó, hubo un cambio en su vida, en pocas palabras, ¿no? Muy bien, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, mire, ¿dónde me quedé? Ya. Entonces dice que si no hubiéramos detenido ciertamente, bueno, ya hubiéramos vuelto dos veces. O sea, se ve también de que a Simeón lo dejan bastante tiempo, lo dejan en Egipto, un año, que ya, o sea, ellos se aguantaron hasta lo máximo. Por eso dice, si no nos hubiéramos esperado tanto tiempo a hacer esto, ya hubiéramos ido y vuelto unas dos veces, ¿no? Jacob trató de hacer todo lo posible para evitar ir de nuevo a Egipto. Y bueno, en el versículo siguiente, en el versículo 11, dice, entonces Israel o Jacob, que es lo mismo, su padre le respondió,
pues que así es, o que así sea. Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, posiblemente era miel de uvas, no era miel de abejas, era miel de uvas, un poco de bálsamo, un poco de, ay, ya repetí eso, aromas y mirra, nueces, que también nueces de almendra eran vistos por los egipcios como manjares, les gustaba mucho, ¿no? Y también esto eran como, podríamos decir, ¿no? Usando una palabra actual, los platos típicos de esa zona, ¿no? Podríamos decir, es como por ejemplo aquí donde yo vivo, aquí produce el palmito, aquí es típico el palmito, aquí el palmito es, ¿qué les digo? La fuerza de la agricultura prácticamente aquí, en la zona donde yo vivo, ya que es una parte bastante húmeda y se da, o sea, aquí el palmito se da solito prácticamente, ¿no? El clima es apto para eso. Un poquito más para acá tenemos otro pueblo, de vuelta ahí se da el cacao, se da durísimo el cacao. Y así en cada zona hay sus, otra zona más por acá, se da la sábila, ¿no? Y así, entonces cada lugar tiene, por así decirlo, su plato típico que representa la fuerza de esa región, en este caso la fuerza de este país representaba, ¿no? La fuerza de Canaán, esto es lo que se da en Canaán, ¿no? Lo mejor de Canaán le están enviando, ¿no? Un símbolo de la fuerza de Canaán, ¿no? Y bueno, entonces ellos se van con el doble del dinero, ¿no? Muy bien. Se van, bueno, con lo que había aparecido en los sacos y con una porción más de dinero, ¿no? Y bueno, entonces miren las palabras de Jacob, dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, ¿no? A Simeón, ¿no? Hermano, dice, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, al final él ya se resigna, podríamos decir, ¿no? Ya se resigna Israel, ¿no? Bueno, entonces dice que se fueron sin tantos preámbulos, ¿no? Y se presentaron delante de José, dice, y vio José a Benjamín con ellos y al mayordomo de su casa, y dijo al mayordomo de su casa, es muy posible que el mayordomo estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, es muy posible que era su cómplice, podríamos decir, en este plan, es muy, muy posible, ya que sabía prácticamente todo, ¿no? Y bueno, dice, mete en casa esos hombres y de güey o prepara un cordero, mata un animal, ¿no? Para comerlo, aderézalo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Eran sus invitados de honor prácticamente, ¿no? Lo que estaba haciendo José. Estaba haciéndolo sus invitados de honor, ya que iba a comer con él. No cualquiera comía con el segundo hombre más poderoso del mundo, se los aseguro, ¿no? Entonces los trató como invitados de honor, ¿no? Y bueno, dice que ellos tuvieron bastante temor. Bueno, temor de que tal vez todo sea una trampa para una vez más atraparlos. Y bueno, aquí dicen algo, se dice algo hasta gracioso, les voy a leer. Dice, cuando fueron metidos en casa de José, dice, y decían, por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha metido aquí para revolver o para buscar ocasión, ¿no? Contra nosotros y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos, ¿no? Y bueno, un comentarista decía que esto es un detalle gracioso porque qué necesidad tenía José o el faraón de Egipto, que en ese momento eran dueños del mundo prácticamente, de robarles a ellos unos asnos, ¿no? Entonces es un detalle gracioso, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces dice que ellos se acercaron al mayordomo y les contaron, mira, nosotros nos fuimos y encontramos este dinero en nuestro saco y lo hemos traído para devolver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el mayordomo les dice, miren, pasa a vosotros, estén tranquilos muchachos, ¿no? Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre dio el tesoro en vuestros costales eh, perdón, yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos, ¿no? Entonces ya se calmaron un poco con la cuestión del dinero. Después sacan a Simeón de la cárcel y se calmaron aún más todavía, ya que vieron que todo estaba saliendo bien, ¿no? Y bueno, entonces dice, bueno, aquí se muestra la típica cortesía oriental, ¿no? Dice que el varón trajo trajo a los hombres, a los hermanos de José, y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos, hospitalidad, ¿no? Entonces todo va bien, hasta ahorita todo va bien, ellos están contentos, ¿no? Bueno, entonces dice que mientras venía José, ellos comenzaron a preparar sus presentes, vinieron una vez más, se inclinaron a tierra ante José, una vez más cumpliendo su sueño. Entonces
José les preguntó cómo estaba y dijo, vuestro padre, el anciano, ¿qué dijisteis? ¿Está bien? Él pregunta una vez más por su padre, ¿no? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, dice. Bien va tu siervo. O bien va nuestro padre que es tu siervo, dicho de una mejor manera. Aquí se cumple la segunda parte del sueño, porque prácticamente el padre de José se convierte, lo pone en posición de siervo, ¿no? Entonces se cumple la segunda parte en el que el sol, la luna y las estrellas le dan pleitesía a José, ¿no? Entonces, bueno, todo estaba bien, se cumple esta parte del sueño. Dice que alzando sus ojos vio a Benjamín, ¿no? Entonces él una vez más finge, ¿no? Este es vuestro hermano menor, pregunta como si no supiera, ¿no? ¿De quién me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, ¿no? Entonces dice que José se apresuró a salir de ahí porque dice que no se podía contener. Fue eh, haber sido una tristeza tan grande, ¿no? Ver a tu hermano después de 20 años. Y en este entonces Benjamín tenía alrededor de 30 años. Ya también era un hombre, no habían pasado 20 años, ¿se acuerdan? 22 años aproximadamente, ¿no? Entonces fue un momento muy emotivo que lastimosamente él no lo pudo manifestar frente a su hermano, sino dice que cogió y se fue a su recámara y lloró, y se desahogó, ¿no? Dice que lavó su rostro. Esto es un dato curioso. Posiblemente José estaba usando maquillaje igual que los egipcios. Por eso aquí se añade, ¿no? De que él lavó su rostro, ¿no? Y salió afuera, ¿no? Y bueno, y se contuvo, ¿no? Y bueno, puso pan, ¿no? Y bueno, dice que aquí un detalle de la cultura, dice que José se sentó aparte, los egipcios se sentaron aparte y los hermanos de él también se sintieron aparte. ¿Por qué? Porque los egipcios no pueden comer con los extranjeros, peor si son pastores, ya que para ellos es abominación, bueno, es una cuestión de clase social prácticamente, no tanto racial, sino de clase social, ¿no? Bueno, se crían superiores, ¿no? Y de igual manera como los pastores comían corderos y vacas, que para ellos eran animales sagrados, entonces era intolerable la idea de comer al lado de ellos, ¿no? Entonces había bastante exclusividad, un poquito de racismo, podríamos decir, por solo una palabra, clasismo, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, mira, aquí él los hace sentar del mayor al menor. Entonces dice que ellos se quedaron atónitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este tipo como que adivina. Entonces, y más adelante José se hace pasar por un adivinador, ¿no? Ya que José para los egipcios era un adivinador. Aunque él no practicaba estas prácticas oscuras, ¿no? Realmente era Dios que le había mostrado exclusivamente los 7 años de hambre y los de abundancia y todo el plan que tenía que hacer. Pero los egipcios a él lo tenían como adivinador y él les hace creer esto a sus hermanos. De esta manera era difícil para ellos decirle alguna mentira a José, ¿no? Era muy difícil. Era muy difícil. Entonces ellos se quedan, dice, atónitos. Bueno, dice que él tomó unas viandas delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín, dice, era 5 veces mayor, ¿no? Dice que a los invitados de honor se les daba una porción así. Solo al invitado de honor, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué está haciendo José? José está viendo a ver si ellos siguen siendo los mismos de siempre. A ver si ellos van a tratar a Benjamín como lo trataron a él. Lo está poniendo una prueba bastante astuta, realmente José. No. Y bueno, no. Dice que bebieron vino, se alegraron, se emborracharon realmente con él, ¿no? Ahora, ¿por qué los emborrachó? Posiblemente, o sea, todo lo que está haciendo José no es porque, lo voy a hacer porque sí. Lo está haciendo porque él quiere, está poniendo a prueba a sus hermanos. Y él tal vez borrachos, tal vez se manifiesten sus verdaderos espíritus. Entonces, por eso los emborrachó, pero nunca en el relato bíblico se ve si realmente ellos, hicieron algo malo contra Benjamín. Nunca se ve la verdad. Se ve todo lo contrario, de hecho. Entonces, esta primera prueba la pasan realmente, ¿no? Y vamos al capítulo 44 y dice, y mandó José al mayordomo de su casa diciendo, aquí viene el plan, ¿no? Llenan los alimentos, una vez más pon el dinero, ¿no? Y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor. Con él dice, el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Ahora mire, bueno, detalle creo que les doy más adelante, pero vamos a hablar un poquito de la copa. ¿Qué era la copa? La copa era un símbolo de poder.
en cierta manera. La copa servía, esta copa era muy muy especial para los monarcas, ya que esta copa está hecha de una manera que podía detectar veneno y cosas así. De igual manera, ya que José era un adivino, esta copa era también usada como adivinación. En esa copa se vertía agua o se vertía agua y piedras preciosas o aceite, alguna sustancia, y ahí supuestamente se veía señales y cosas así, ¿no? Entonces, esa era la copa de adivinación de José, entre comillas, aunque José no usaba una copa de adivinación, ¿no? No lo usaba, solamente le estaba. Todo esto es un teatro, ¿no? Todo esto es un drama, ¿no? Entonces, bueno, entonces voy a ponerles la última prueba, la más dura, de hecho, ¿no? Va a inculpar a Benjamín, ¿no? Y bueno, dice que venida la mañana, o sea, ellos pasaron ahí un día y una noche. Ellos se fueron, ¿no? Se fueron. Dicen que ya casi saliendo de la ciudad, dice que viene su mayordomo con gente, ¿no? Y él les dice, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿En qué sentido? Pues ellos habían sido tratados como invitados de honor, ¿no? Y bueno, entonces no es esta la copa. No es esta la copa en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar. Aquí está, ¿no? Habéis hecho mal en lo que hicisteis, ¿no? Y bueno, dice, ellos respondieron, ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Sea aquí el dinero que hayamos. Mira, aquí se excusan, ¿no? Incluso el dinero que nosotros entramos te hemos traído. O sea, ¿cómo nos acusas de ser ladrones? No somos ladrones, lo que le está diciendo. Y bueno, al final ellos dicen, dice, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él les dijo al mayordomo, también ahora sea conforme a vuestra palabra, aquel a quien sellare será siervo y vosotros seréis sin culpa. O sea, él les toma la palabra, pero no al 100%. Les dice, mire, al que yo le encuentre la copa se va a ser mi esclavo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, se aceptaron. Entonces dice que ellos entonces se dieron prisa y derribaron o bajaron sus costales. Ahora, mire, habían dos costales. Había el costal personal que estaban llevando ellos para dar de comer a sus animales durante el viaje, y estaban los otros costales que estaban llevando a sus familiares, a su casa. En esos costales estaba escondido el dinero, mientras en los costales que ellos llevaban para los animales es donde se había puesto la copa, exclusivamente en la de Benjamín, ¿no? Muy bien. Entonces dice que el mayordomo una vez más comenzó del mayor al menor a buscar. Esto también me imagino que hizo la situación más tensa, ¿no? Ya que, porque cada saco que abría, nada, otro saco, nada, nada. Entonces ellos ya también se han de haber sentido seguros, pero aquí viene lo triste, ¿no? Y fue hallada la copa en el costal de Benjamín, ¿no? Entonces dice que ellos rasgaron sus vestiduras y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad, ¿no? Ellos primero que nada no tenían por qué volver a la ciudad, tenían que, si el mayordomo se tenía que llevar a Benjamín, pero ellos la acompañaron a Benjamín porque ellos tenían la idea, el plan de rescatar a Benjamín. De igual manera, el hecho de que ellos hayan rasgado sus vestiduras realmente demostraron un sincero dolor y una sincera preocupación por su hermano, ya que eso era una expresión máxima de dolor. Solamente se hacía por alguien que realmente se quería demasiado, se estimaba demasiado. Entonces, vemos que realmente ellos sí estaban preocupados por su hermano. Había habido un cambio en la vida de ellos realmente, ¿no? ¿Qué más? Entonces, bueno, dice que yo Judá con sus hermanos. Aquí vemos otra vez Judá encabezando todo, ¿no? Ya que él también se había hecho el fiador de su hermano Benjamín, ¿no? Él estaba bajo su responsabilidad. Y José les dijo, ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces, él se expone como si fuera un hombre con poderes, ¿no? Entonces, aquí también a ellos los pone en jaque. No podían mentirle, no podían mentirle, ya que se había hecho pasar como un hombre que adivina, ¿no? Entonces, mire, entonces dijo Judá, qué diremos a mi señor, ¿no? ¿Qué hablaremos? O sea, ¿cómo vamos a poder decirte algo? ¿Cómo vamos a poder mentirte, excusarnos, ¿no? ¿O con qué nos justificaremos, ¿no? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, ¿no? O en otras palabras, nosotros hemos cometido un pecado hace mucho tiempo y Dios nos está haciendo pagar por esto. Fue lo que prácticamente lo que quiso decir Judá, ¿no? He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa, ¿no? Y él respondió, nunca yo, José, ¿no? Nunca yo tal haga, dice. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces le da la opción a ellos de que se vayan, ¿no? Para ver si realmente eran capaces de abandonar a Benjamín como lo habían hecho con él, ¿no? Y bueno, entonces dice que Judá se acercó
¿no? Y le dice, mira, tú eres como Faraón, y aquí comienza este, toda una excusa, podríamos decir. Y bueno, entonces comienza toda una larga excusa de parte de Judá, explicándole todas las circunstancias, podríamos decir, ¿no? Bueno, incluso hablan de José, ¿no? Les dice, mira, nuestro padre perdió a nuestro hermano José, y bueno, etcétera, etcétera, y eso lo puso triste, etcétera, etcétera. Le dicen y bueno, al final les dice eso, mira, y sucederá, dice, cuando no vea al joven, a Benjamín, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, vuestro padre, con dolor a la sepultura. Ahora, mire, ellos habían sufrido muchos años por el pecado que habían hecho con José. Habían visto el dolor de su padre. Habían vivido con la cobardía, eh, con la culpa de haber hecho tan grande mal vender a su propio hermano. Entonces, o sea, todos esos años a ellos les había remordido todo ese acto tan abominable que habían hecho, ¿no? Y ahora van a perder al último de sus hermanos, ¿no? Entonces ellos, o sea, José los puso en una tensión máxima a ellos, los puso en tensión máxima, ¿no? Realmente estaban ellos, ¿qué les digo? Una mezcla de sentimientos terribles ahí, ¿no? Y bueno, entonces dice, te ruego por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, que quede yo, ¿no? En lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá se dice, ¿sabes qué? Yo me quedo como tu esclavo, pero mándalo a él, le dice así, ¿no? Entonces, él aquí demuestra un acto de bondad muy hermoso que años atrás no lo había hecho, ¿no? Porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre, ¿no? Entonces ellos sabían que si no volvían con Benjamín, su padre iba a morir de tristeza. Entonces él dice, para no ver eso es preferible quedarme aquí como esclavo, ¿no? Un gran cambio realmente en Judá. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, muchas lecciones, ¿no? Vemos a un tipo que alguna vez fue un hombre despiadado convertirse, ¿no? En un hombre de Dios, convertirse en el que va a encabezar prácticamente la descendencia de Jesús. O sea, miren, Dios puede utilizar a cualquiera si se deja utilizar. Dios puede utilizar a cualquiera, al tipo más malo lo puede hacer bueno, ¿no? Entonces, esto es una lección para cada uno de nosotros, que a veces yo a veces me desanimo, sinceramente, porque uno a veces hace cosas que no está bien, ¿no? No es que tampoco uno hace cosas horribles, ¿no? Pero igual, hay cosas que uno hace que no están bien y eso pesa en la conciencia de uno, ¿no? Pero uno tiene que aprender a abandonar esas cosas y seguir adelante, ¿no? Si queremos ser salvos, tenemos que alcanzar un estándar, la verdad. Si no, de lo contrario, no vamos a... Si Judá no hubiera cambiado su carácter, él no se hubiera salvado. Es así de simple, porque incluso en los capítulos anteriores vimos que era un tipo despiadado, un fornicario también, vemos por ahí, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces dice, no podía ya José contenerse, ¿no? O sea, las palabras de Judá a él le tocaron, le tocaron el corazón, la verdad. Vio lo que no vio hace años en su hermano, vio que realmente habían cambiado, vio un arrepentimiento, vio sinceridad en sus palabras, o sea, vio todo bueno, la verdad, ¿no? Delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir conmigo o sea, salgan todos de mi presencia, fue lo que les dijo, ¿no? A excepción de sus hermanos, ¿no? Y no quedó nadie con él, dice, a darse a conocer, dice José a sus hermanos, ¿no? O sea, no quedó nadie cuando José se presentó ante sus hermanos, ¿no? ¿Por qué los hizo salir a los egipcios? Tal vez quería que no lo vean llorar, posiblemente, como también tal vez no quería que los egipcios se enteraran de los pecados de sus hermanos, ¿no? Que lo habían vendido como esclavo. No quería tal vez que se enteraran de eso, que era lo más seguro. No, ya que todo Egipto se enteró que estaba llorando, entonces no era tal vez porque no lo quieran ver llorar, sino más porque sus hermanos lo habían vendido como esclavo, no quería que se enteraran de eso mejor, ¿no? Entonces se dio a llorar a gritos, dice, y oyeron los egipcios, los que estaban ahí en su casa, ¿no? Y oyó también la casa de Faraón. Bueno, yo en el sentido de que tal vez alguien le informó, y de igual manera la casa de José tuvo que haber estado muy, muy cerca del Faraón, ya que él era el segundo en el trono, y de igual manera tenía que de vez en cuando, no es que de vez en cuando, tenía que creo que todos los días informarle cualquier cosa a Faraón, entonces tenían que estar cercas, quiera o no quiera, tenía que estar cerca, ¿no? Y bueno, dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Entonces ya no había intérprete, él les habla en su idioma original, ¿no?
¿vive aún mi padre? Y les pregunta, ¿vive aún mi padre? Entonces dice que sus hermanos no pudieron responderle, o sea, ni siquiera le pudieron responder la pregunta. Dice que estaban turbados delante de él, estaban pasmados, estaban aterrados, estaban en estado de shock, ¿no? O sea, los manes se quedaron... El hombre, se puede decir, ¿no? El hombre más poderoso del mundo prácticamente, está diciendo que es José. Ellos habían vendido a José. ¿Qué creen que ellos estaban pensando que les iba a pasar? Hemos vendido al que ahora es el hombre más poderoso del mundo. Ellos estaban diciendo, Dios mío, ¿ahora qué nos va a hacer José? Nos se va a vengar, ¿no? O sea, los tipos, o sea, ¿cómo habrá sido eso, no? Un impacto fuertísimo, ¿no? Dice, entonces, miren, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, bueno, ya. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, ¿no? Ellos dicen que ni siquiera se podían acercar a él del miedo, ¿no? De lo aterrado que estaban. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, el que vendisteis a Egipto, ¿no? Entonces les dice esto porque no tal vez para recordarles su pecado, sino para afirmarles que él era José, porque no lo creían. Ellos estaban atónitos, ¿no? Lo estaban escuchando en su lengua natal. Estaban familiarizando la voz de José más que seguro, porque la voz no te cambia con los años, te lo aseguro. Yo tengo la misma voz que tenía cuando a mí me cambió la voz. Mi voz no era así. Era una voz un poquito más infantil, obviamente, ¿no? Pero a mí me cambió la voz a los 13 años. Y a mí me daba vergüenza hablar porque era un muchacho con voz de hombre. Entonces no me gustaba. Incluso el cabello no tenía el cabello rizado, era cabello lacio, ¿no? Pero bueno, estoy saliendo de contexto, ¿no? Entonces ellos comenzaban a familiarizar a José, pero estaban aterrados, sinceramente estaban aterrados. Aterrados, estaban en shock, estaban de todo. Los pobres no sabían ni lo que sentían, en pocas palabras, ¿no? Ahora miren lo que les dice José. Entonces dijo, ya, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que me disteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora mire, aquí les dice una frase, no os entristezcáis, no se pongan tristes, no se preocupen, no me voy a vengar, les está diciendo José, porque obviamente fue lo primerito que se les debió haber cruzado por la mente, ¿no? Porque lo trataron de una manera horrible y ahora él tenía el poder de hacerles un daño terrible si ellos querían, ¿no? Si José quería, pero no fue así, ¿no? Entonces, mira, les voy a leer el comentario bíblico acerca del comentario del espíritu de profecía acerca de Génesis 45:5 y nos dice, se alivió la turbación mental de los hermanos. Miren lo que dice. Ellos, los hermanos de José, humildemente confesaron las faltas que habían cometido contra José y le suplicaron su perdón, ¿no? Y se regocijaron grandemente al encontrarlo vivo, pues habían sufrido remordimiento y gran angustia mental desde el momento cuando lo habían tratado con crueldad. Y ahora, saber que no eran culpables de su sangre, se aliviaron sus mentes turbadas. Entonces, vuelvo y repito, ellos por años estuvieron con esa culpa, ¿no? Y ver que él estaba vivo debió haber sido un gozo también increíble, ¿no? Después, obviamente, de que José los perdonó, ¿no? O demostró que no se iba a vengar de ellos. Fue un gozo increíble saber que su hermano no había muerto, ¿no? Fue paz a su alma, sinceramente, ¿no? Entonces José le dice, mira, Dios ha permitido todo esto. No se preocupen, ha sido Dios que ha permitido. Bueno, no en el sentido de que Dios tal vez lo quiso a José como esclavo, o que Dios instó a sus hermanos para que lo vendieran. No, verán, Dios puede hacer de una desgracia una gracia, ¿ya? Los planes de Dios no son específicamente que nosotros nos vaya mal, pero está Satanás por un lado y Satanás sí va a querer. Satanás se dio cuenta por medio de los sueños que tenía José, que este iba a ser algo grande, ¿no? Entonces Satanás trató de destruirlo desde el principio, incluso hasta llevarlo como esclavo. Después eso no funcionó para Satanás, lo mandó a la cárcel, después eso no funcionó para Satanás, y bueno, José llega a la cumbre, ¿no? Entonces, los caminos por donde Satanás nos quiere llevar, o en las trampas que nos hace caer, Dios nos saca de ahí y nos pone en buenos lugares. A eso se refiere, ¿no? Muy bien, ¿no? Aquí nos dice que ya habían pasado 2 años, ¿no? Perdón.
Bueno, dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservar la prosperidad sobre la tierra, para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis a vosotros acá, sino Dios. Dios es el que me envió. Dios ha permitido que pase todo eso, ¿no? Que me ha puesto por padre o me ha puesto por protector, es otra palabra más acertada, de Faraón, y por señor de toda la casa, bueno, etcétera, etcétera. Dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, ¿no? Entonces les dicen, bueno, van a habitar en Gosén. Gosén estaba, podríamos decir, en los límites de Egipto. No estaba dentro de Egipto, estaba a los límites. Era una tierra bastante productiva, bastante productiva, sobre todo para la agricultura y la ganadería. Y estaba cerca de Canaán, ¿no? Estaba en una buena ubicación, ¿no? Entonces, miren, José les dice, mira, y allí te alimentaré, pues quedan 5 años de hambre. Bueno, José le dice, miren, vénganse en toditos. Yo tengo aquí, yo soy el señor de Egipto, tengo aquí el poder para darles a ustedes de comer, darles tierra, tengo todo. Vengan todos. O sea, el tipo tenía todo, ¿sí me entiende? Entonces tenía el poder para ver por ellos, ¿no? Tenía el poder y los recursos para ver por ellos, su familia, su padre, sus hermanos, sus sobrinos, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, miren, y dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también, dice Benjamín, lloró sobre su cuello. Allí se lloraron los dos, ¿no? Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, ¿no? Entonces, el hecho de que él cogió, los abrazó, lloró con ellos y los besó, estaba demostrando que los había perdonado, ¿no? No cualquiera se le da un beso en esa cultura, ¿no? Bueno, entonces dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón, José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad vuestro par y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, les daré de comer de la abundancia de la tierra de Egipto, ¿no? Y manda hacer esto, tomaos la tierra de Egipto, carros o carretas, más bien dicho, ¿no? Para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro par y venid. Y no os preocupéis por vuestros bienes, porque el bien en la tierra de Egipto será... O sea, no se preocupen por traer sus muebles. Ustedes ven, aquí les vamos a dar todo. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué hizo Faraón esto con José? Le debían todo a José. José había sido el salvador de Egipto. Y al fin el Faraón tenía una forma de agradecerle a José todo lo que él había hecho por Egipto, ¿no? Y qué mejor pues que proveyendo por su familia, invitándolos a Egipto. Entonces fue un acto de gratitud insignificante lo que hizo Faraón a comparación de lo que había hecho José, salvar a Egipto entero, a su gobierno, su casa, etcétera, etcétera. Faraón le debía muchísimo a José y aquí tuvo la oportunidad de devolverle algo de ese gran favor, ¿no? Y bueno, entonces Faraón, bueno, así dice, les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos les dio mudas, vestidas de gala, ¿no? Era más bien dicho lo que les estaba dando, ¿no? Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos, o sea, cinco vestidos prácticamente. Bueno, ahí vemos que a Benjamín, bueno, sigue siendo su invitado de honor, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Dice que su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, pan, comida para su padre en el camino, ¿no? Para que puedan venir. Despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñáis. ¿Qué significa esta frase? No, no riñáis por el camino. ¿Qué significa esa frase? Es un poco ambigua. Los comentadores no se ponen de acuerdo, pero ellos tal vez, dice posiblemente una interpretación es que ellos tal vez tenían miedo de que sea otra trampa. Entonces José tal vez les dijo, no tengan miedo de que les voy a hacer otra trampa. Tal vez estaba diciendo eso José. Otra interpretación sería, ¿dónde me quedé? ¿No? No busquen culpable entre ustedes. No se preocupen por lo que ha pasado, porque me vendieron y todo eso. Olviden el asunto, ¿no? Quédense tranquilos, no estén buscando culpables entre ustedes de todo lo que ha sucedido. Esa es otra posible interpretación, que yo creo que es la más lógica. No, y bueno, dice que subieron, llegaron a la tierra de Canaán con su padre y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, ¿no? Ahora ellos tenían que explicar cómo es que José seguía vivo, si supuestamente se lo había comido alguna fiera, algún león. Y es el Señor en toda la tierra de Egipto, y su corazón se desmayó, pues no lo creía. Entonces dice que Jacob se quedó
Se desmayó también pudo haber implicado de que se afligió por la historia que obviamente tuvieron que haberle contado de que ellos fingieron la muerte de José. Entonces, por un lado se puso triste, pero por otro lado se llenó de gozo. Mi hijo está vivo, o sea, yo no soy padre, ¿no? Que ya se los he dicho, ¿no? Eh, Aunque me encantaría, si Dios lo permite algún día hacerlo. Pero imagínense, ¿no? Saber que tu hijo está vivo. Yo para mí, ¿no? Saber solamente que mi padre está vivo sería un gozo enorme, ¿no? ¿Qué será mi hijo todavía? ¿No? Aún más. Bueno, entonces miren, y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo él los carros de José que enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió, ¿no? O sea, creyó la historia porque ya vio los carros y todo. Era increíble pensar de que hace unos minutos supuestamente estaba muerto, devorado por las fieras, y ahora es el señor de todo Egipto. O sea, era una historia bastante difícil de creer, sinceramente. Era bastante difícil de creer esa historia, ¿no? Pero ya viendo la evidencia, o sea, creyó, ¿no? Entonces dijo Israel, basta. Dice, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera, ¿no? Lo miraré y lo moriré en paz, prácticamente, ¿no? Pero bueno, realmente Jacob dice que vivió 17 años más después de haber encontrado a José. Y vamos con el capítulo final, el capítulo 46. Y dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. ¿Por qué se fue a Beerseba? ¿Por qué no cogió y fue rápido a Egipto? Estaba su hijo que no había hace como 20 años y se va a Beerseba. ¿Por qué se fue a Beerseba? ¿No? Aquí lo vamos a ver, dice. Y ofreció sacrificios, ¿no? A Dios, ¿no? Su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob. Y él respondió, heme aquí una vez más la palabra, heme aquí. Ahora, ¿por qué fue a Beerseba? ¿Y por qué ofreció sacrificios? Porque él tenía dudas. No se olviden que Dios le había prometido la tierra de Canaán, ¿no? A su padre, a su abuelo, ¿no? Le habían prometido la tierra de Canaán. Entonces él dice, y ahora nos estamos yendo a Egipto. ¿No será que estoy en contra de la voluntad de Dios? Porque Dios me dijo, vete a Canaán. ¿Por qué ahora por qué ahora tengo que irme a Egipto? Entonces él tal vez estaba pensando que no estaba haciendo la voluntad de Dios en ese viaje. Entonces miren, esto es increíble, ¿no? A pesar de que él estaba más que ansioso de ver a su hijo, él también estaba muy preocupado en hacer la voluntad de Dios. ¿No? Qué interesante. Nosotros seremos así, estaremos más preocupados en hacer la voluntad de Dios que tal vez en ver por nuestros propios beneficios o sentimientos. A pesar de el gran gozo que tenía y de la gran ansiedad de ver a sus hijos, a él le interesó primero saber la voluntad de Dios. Una gran lección para nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, Dios le dice, no temas descender a Egipto. Yo descenderé contigo, yo voy a ir contigo, no te preocupes, ¿no? Y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos, ¿no? Eh, el pariente más cercano, en esta cultura, el pariente más cercano es el que cogía cuando tú fallecías y te cerraba tus ojos, ¿no? Entonces aquí él se le da el consuelo de que iba a estar José en su sepultura, ¿no? Se le da el consuelo de que Dios iba a estar con él. Se le da el consuelo de que él iba a salir con Dios una vez más, ¿no? Y si pasó así, cuando él fallece, se lo entierran en la tierra de Canaán y después su descendencia sale una vez más. Bueno, eso ya cuando llegamos a Éxodo, ¿no? Y bueno, entonces dice que Jacob se levantó de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, sus niños, sus mujeres en los carros de Faraón había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados, sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán y se vinieron a Egipto, Jacob, toda su simiente consigo, ¿no? Se fueron toditos. Y aquí nos da una genealogía que no les voy a hacer leer, pero nos voy a leer solamente el versículo 26, el 27, bueno, del 26 en adelante les voy a leer. Miren, todas las almas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, no incluyendo las esposas de los hijos de Jacob, eran en total 66 almas. Fueron 66 personas, sí y no. Fueron los descendientes, o sea, aquí nos hace una genealogía de sus descendientes directos. Pero fueron más de 66 personas. Pudieron haber ido cientos, porque ellos tenían muchos siervos también. No nos olvidemos de eso. O sea, no fueron 66, fueron muchos más en realidad, ¿no? Entonces dice que fueron 66, pero más adelante nos dice que en vuelta fueron 70.
¿Por qué se contaba 70? Porque si se contaba a Abraham, a José y a sus dos hijos, se hacían 70, ¿no? Vuelta en el libro de Hechos 7:14 se habla de 75. Vuelta ahí se suma a los nietos de José, que en total serían 75 hebreos los que estaban en Egipto. ¿Van entendiendo? ¿No? Pero vuelvo y repito, no eran 75 personas, realmente eran muchos más, ya que ellos tenían siervos. ¿Cuántos siervos tenían? Pudieron haber sido unas 1000 personas, tranquilamente pudieron haber sido unas 1000 personas, tranquilamente. Ya que acuérdense que cuando sucede el incidente de Sodoma y Gomorra, ahí tenemos a Abraham que coge a 318 siervos. Entonces, tenían siervos hasta decir basta. Entonces ellos eran riquísimos, tenían mucha propiedad, no se abastecían, entonces tenían siervos. Pudieron haber sido 1000, 2000, 3000 personas las que bajaron a Egipto, tranquilamente pudieron haber sido, ¿no? Muy bien, ¿no? Y bueno, dice que, y envió a Judá, Jacob envía a Judá delante de sí a José, para que él viniese a ver a Gosén, dice, y llegaron a la tierra de Gosén. Entonces Jacob le dice a Judá, ve, anda a ver a tu hermano. Aquí Judá comienza el protagonismo de él, ya vuelvo y les repito, ¿no? Aquí ya también él ya es el primogénito, ¿no? Él ya viene a ser el primogénito, ya se le da tareas del primogénito, ¿no? Ya se le da confianza, la confianza del primogénito, etcétera, 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 ¿no? Ya era el líder prácticamente de sus dos hermanos, ¿no? Ya que Rubén había pedido la primogenitura y Simeón de igual manera, ¿no? Y dice que José preparó su carro. Aquí vemos algo interesante, ¿no? José era el hombre, él era el señor de Egipto, ¿no? Y él prepara su propio carro. Entonces vemos, es un dato curioso, ¿no? ¿Por qué no cogió un siervo y le dijo que haga esa tarea? Aquí vemos la humildad de José, que a pesar de que era el señor de Egipto, él no se olvidaba de quién era, ¿no? Y yo creo que ya les dije en este video, nunca nos olvidemos de quiénes somos, nunca nos olvidemos de quiénes somos para saber a dónde vamos, ¿no? No importa qué tan alto en la cúspide estemos, tengamos la humildad de bajar cuando sea necesario de ahí, ¿no? Y que nosotros por sí solos no nos subamos ahí, sino que alguien más venga y nos ponga ahí, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene José y dice, ya, a su padre dice, y se manifestó, ¿no? Se dio a conocer a él, o sea, se presentó, se fue con su padre, ¿no? Eh, Dice, y lloró mucho tiempo sobre su cuello, lloraron amargamente mucho tiempo, ¿no? Gozosamente, perdón, mucho tiempo, ¿no? Entonces Israel dijo, muera yo ahora, o ahora puedo morir en paz, fue lo que dijo Jacob, ¿no? Entonces, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón, ¿no? Iba a dar el aviso a Faraón, ¿no? Y les diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, ¿no? Ahora, mire, no, sigo. Dice, y cuando a Faraón, mire, esto les da instrucción a, bueno, después del encuentro emotivo con su padre, él se dirige a sus hermanos. La atención ahora está con ellos. Y miren lo que les dice. Y cuando a Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Digan que son pastores. Verán, les da órdenes bastante explícitas. ¿Por qué? Ya vamos a analizar. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación, ¿no? Ahora, ¿por qué la insistencia de que ellos dijeran de que son pastores? Primero, posiblemente tal vez había la posibilidad de que sus hermanos sirvan en la corte real, ya que, imagínense en el faraón, ¿no? Si José es así como serán sus hermanos, ¿no? Grandes hombres tienen que ser, ¿no? Si un solo hombre ha traído tanta prosperidad, ¿cómo será su familia? Entonces la tenían a su familia tal vez por lo muy alto, en sus capacidades, ¿no? No tal vez en su realeza, pero sí en sus capacidades, ¿no? Entonces él tenía miedo tal vez de que Faraón les dé algún cargo de gran poder y ellos se corrompan, no se dejen llevar fácilmente por la cuestión cultural, ¿no? De esa tierra, ¿no? Les hace, entonces posiblemente fue por eso que él insistió tanto, tanto en que eran pastores, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Nada más. Ahora miren, les voy a leer algo curioso acerca de los pastores, ¿no?
Les voy a leer lo que siempre llevaba un pastor para que tal vez veamos o entendamos ciertas historias de la Biblia. Las cosas que siempre llevaba un pastor son estas. Dice que siempre llevaban una bolsa de piel hecha de cabra bueno, y en esa bolsa llevaban sus alimentos, ¿no? Acuérdense que muchos de ellos pasaban a veces semanas fuera de su hogar. Entonces ellos podrían decir, esa bolsa sería lo que en la actualidad para muchos sería una mochila, ¿no? Llevaban una bolsita donde llevaban sus alimentos. Dicen que también llevaban una onda, acuérdense de David. David era pastor. Dice que todo pastor también llevaba una onda como protección contra las fieras, ¿no? Era algo para protegerse, ¿no? Y para proteger el ganado. Otra cosa que llevaba, dice que llevaba una vara aproximadamente de 77 centímetros. Es interesante la medida de esta vara, ¿no? Una vara me imagino que para guiar a las ovejas o alguna cosita, ¿no? Dice que llevaban también un bastón con un agarre. Podríamos decir que este es un bastón con un agarre así para poderlo agarrar fácilmente. Dice que llevaban también un bastón, me imagino. Bueno, yo que es un poquito de esto de acampadas, un bastón es súper esencial para caminar en terrenos difíciles. Te sirve como una tercera pierna, ¿no? Y bueno, ¿qué más dice que llevaban? Dice una flauta hecha de una caña, dice para entretenerse, ¿no? Y calmar a las ovejas. Interesante. Y se ha comprobado realmente que la música calma a los animales, sobre todo la música instrumental. Entonces los pastores llevaban una flauta. En el caso de David, vuelta vemos que él tenía un arpa, ¿no? Bueno, llevaba un instrumento musical, en pocas palabras, siempre, ¿no? Y dice que, por último, dice llevaban una capa usada y que lo usaban como ropa de cama. Son las cositas que llevaba llevaba un pastor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, ahora, hablando un poquito más de los pastores, en la cultura egipcia los discriminaban bastante, ¿no? Al punto que en muchas pinturas se los retrataba todos feos y sucios, o si no, incluso con medios deformes. No les tenían nada de aprecio a los pastores realmente en Egipto, ¿no? De igual manera, un dato curioso es que hay una tablilla, esto me olvidé anotarlo, pero bueno, se los digo, parrafaseando de memoria, además estoy hablando de memoria. Hay una tablilla que se encontró donde se ven a unos semitas o a unos hebreos, dicho de otra manera. No se olviden que el pueblo de Israel viene de la descendencia de Sem, ¿no? Entonces se ven a unos semitas, dice, llegando a Egipto. Posiblemente esta sea una representación de la llegada de Jacob y todos sus hijos a Egipto. Hay evidencia de eso, ¿no? Hay evidencia de eso, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, creo que esto ha sido todo. Espero haber dicho todo lo que me acordaba. Y bueno, una vez más, ahí está mi información de contacto en pantalla. Y bueno, está también la información de WhatsApp. Quieren recibir el año bíblico por WhatsApp, agréguenme. Quieren pertenecer a uno de los grupos de estudios, agréguenme. Y bueno, cualquier cosa, alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, agréguenme. Ahí está todo para que me agreguen. Escriban más por WhatsApp, yo soy más fluido por WhatsApp. Y de igual manera, para los que me quieran apoyar a seguir en este proyecto, ahí está la información que necesitan. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos diga a cada uno de nosotros y nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana.